La Universidad de las Naciones Unidas acaba de lanzar una declaración que, híjole, honestamente hiela la sangre. El mundo, dicen, ha entrado oficialmente en una era de quiebra hídrica global. Y aguas, no están hablando de una crisis pasajera o de una sequía de temporada, no. Hablan de un punto de no retorno. Bien, vamos a desmenuzar esto. Claro, y es crucial entenderlo bien desde el principio. El análisis de hoy se basa por completo en este informe que es histórico de la ONU. Y para captar su verdadera dimensión, tenemos que adoptar el marco que ellos mismos proponen. Que no es una metáfora nomás por ser poéticos, ¿verdad? Para nada. Es el núcleo de su diagnóstico. Fíjate, la humanidad ha vivido a crédito con el agua del planeta durante décadas, consumiendo mucho, pero mucho más de lo que la naturaleza pueda reponer. Y lo que nos dice este informe es que el banco, o sea, el planeta Tierra, pues acaba de cortar la línea de crédito. Nuestra misión hoy es entender qué significa realmente esta bancarrota, cómo se manifiesta en la vida real y, sobre todo, qué caminos nos quedan, ahora que el saldo está profundamente en rojo. De acuerdo. La palabra bancarrota es muy potente. Muy. Implica un colapso total, no solo un presupuesto apretado. Así que empecemos por ahí. ¿Qué significa exactamente estar en quiebra hídrica? Vamos a llevar esa analogía de la cuenta bancaria hasta sus últimas consecuencias. Lo fascinante aquí es la claridad con la que lo explica Kaveh Madani, el autor principal. Pensemos en el ciclo del agua del planeta como una cuenta bancaria personal. Los ingresos son el agua renovable que recibimos cada año. La lluvia, los ríos. Exacto. El agua de las lluvias, la nieve que se derrite y alimenta los ríos, básicamente es nuestro sueldo anual, un presupuesto con el que, en teoría, deberíamos poder vivir. Entendido. Es el capital de trabajo, lo que entra regularmente. Entonces, ¿cuáles serían los ahorros en esta analogía? Los ahorros, pues, son las reservas estratégicas, el patrimonio que el planeta ha acumulado durante milenios. Hablamos de agua pristina almacenada en glaciares, en los grandes humedales que actúan como esponjas gigantes y, lo más importante, en los acuíferos subterráneos. Son nuestras reservas de emergencia, ese fondo que no deberías tocar salvo en una catástrofe. Pero lo tocamos. Lo tocamos, lo vaciamos y seguimos intentando sacar más. Ahí está el núcleo de la bancarrota. No es solo que nos hayamos gastado todo el sueldo anual antes de fin de año. Es que después de eso, fuimos a la cuenta de ahorros y la dejamos en ceros. El informe lo dice sin rodeos. La cuenta corriente de la naturaleza está en números rojos. Ahora operamos con un saldo negativo. A ver, un momento. ¿Qué significa un saldo negativo en términos de agua? Digo, con un banco te sobregiras, luego depositas y cubres la deuda. Pero aquí no podemos depositar agua de la nada. Exactamente. Ahí es donde la analogía se rompe y la realidad se vuelve muchísimo más grave. Un saldo negativo significa que estamos extrayendo agua que sencillamente no se puede reponer a escala de tiempo humana. Y el daño es irreversible. Cuando sobreexplotas un acuífero, las capas de tierra y roca se compactan. El espacio que antes contenía agua desaparece para siempre. Aunque lloviera durante 100 años, ese acuífero nunca podrá volver a almacenar la misma cantidad de agua. Has destruido el contenedor. O sea que no solo vaciamos la cuenta de ahorros, sino que quemamos la libreta y dinamitamos la sucursal del banco. Es una forma cruda, pero muy precisa de verlo. Cuando un delta como el del río Colorado se hunde porque ya no le llega agua dulce, no vuelve a subir. Se pierde para siempre. Por eso la palabra es bancarrota y no crisis. Como dice el informe, muchas regiones han vivido muy por encima de sus posibilidades hidrológicas. La quiebra ya es un estado de hecho. De acuerdo, la metáfora es aterradoramente clara. Pero pasemos de la analogía a la realidad. ¿Cuáles son los datos duros, las cifras concretas que llevan a un organismo como la ONU a usar un lenguaje tan extremo? ¿Cuál es la factura del derroche que nos están presentando? Si hacemos una auditoría global con los datos del informe, los números son para no dormir. Empecemos por el impacto humano directo. El 75% de la población mundial, o sea, 3 de cada 4 personas en este planeta, ya vive en países que sufren escasez o inseguridad hídrica. Espera, detente ahí un momento. 75%. No estamos hablando de un problema a futuro o de un pequeño porcentaje. Me estás diciendo que para la gran mayoría de la gente, la inseguridad hídrica no es una noticia, es su vida diaria. Totalmente. Eso cambia toda la perspectiva.
No es un ¿qué pasará si? Es un ¿qué está pasando ahora? Y si miramos a los ecosistemas que son nuestras fábricas de agua, el panorama es igual de sombrío. En los últimos 50 años hemos perdido una superficie de humedales equivalente a toda la Unión Europea. Equivalente a la Unión Europea. La escala es que es difícil de procesar. O sea, borramos del mapa un continente de ecosistemas que funcionan como esponjas y filtros gigantes. Exacto. Y esa es la tragedia. No solo perdemos biodiversidad, perdemos la infraestructura natural que nos protege de sequías, de inundaciones y que recarga nuestros acuíferos. Y a esto súmale que más de la mitad de los grandes lagos y embalses del mundo se están secando. Estamos viendo literalmente cómo desaparecen las fuentes de agua dulce ante nuestros ojos. Y leí algo en el informe que me pareció de ciencia ficción. Mencionaba que el suelo se está hundiendo en algunas partes del mundo. ¿Hablamos de socavones o es algo diferente? Porque eso sí que suena a un punto de no retorno. Es un fenómeno que se llama subsidencia, y es la realidad para 2.000 millones de personas. Viven sobre terrenos que se están hundiendo, porque hemos extraído el lago subterráneo que les daba soporte. No es metáfora. Pensemos en la Ciudad de México, que se ha hundido varios metros en el último siglo por esto. Hablamos de edificios que se inclinan, tuberías que se rompen, un riesgo constante para la infraestructura de una de las ciudades más grandes del mundo. Bueno, eso le está pasando a zonas donde viven 2.000 millones de personas. Es una auditoría brutal. Escasez para las personas, colapso de ecosistemas, el suelo hundiéndose. ¿Qué está impulsando esta tormenta perfecta? Es una combinación de factores que se retroalimentan. La causa principal, y de lejos, es una agricultura intensiva sedienta de agua. Luego tienes un crecimiento urbano e industrial descontrolado, la contaminación de las fuentes que nos quedan. Y por encima de todo, actuando como un acelerador, está el cambio climático. Si el mal manejo del agua es la deuda, el cambio climático es como el usurero que te impone intereses devastadores, en forma de sequías más largas, olas de calor que aumentan la evaporación y lluvias torrenciales que el suelo seco ya no puede absorber. Entendido. Los datos a nivel local son abrumadores. Humedales que desaparecen, tierras que se hunden, pero aún me cuesta conectar cómo la sobreexplotación de un acuífero en la India, por ejemplo, termina afectando la lista del súper en México o en España. ¿Cómo se da ese salto de lo local a lo global? Si conectamos esto con el panorama general, ahí es donde la quiebra hídrica se convierte en un riesgo sistémico. No tiene fronteras. El informe identifica, sin dudarlo, el epicentro del colapso. La agricultura. Consume, a nivel mundial, el 70% de toda el agua dulce que extraemos. 70%. O sea, la comida que ponemos en nuestra mesa todos los días es, por mucho, la mayor causa del problema. Es una conexión bastante incómoda. Es la conexión clave. Y aquí es donde la crisis local se vuelve global de inmediato. La escasez de agua en una gran región productora de alimentos. Piensa en el Valle Central de California, en el Punjab en la India o en las olas de regadío en España. No se queda ahí. Viaja. Viaja invisiblemente dentro de los tomates, los aguacates, el trigo. Viaja a través de las cadenas de suministros globales y se materializa en precios más altos en el supermercado de cualquier ciudad del mundo. Entonces estamos importando y exportando agua virtual todo el tiempo. Cuando compramos un producto de una región con estrés hídrico, estamos en esencia importando su sequía. Precisamente. Y Madani, el autor, lo resume en una frase que es demoledora por su simpleza. Dice, el agua que falta aquí se nota en la comida de allá. Esto transforma un problema ambiental en una crisis de seguridad alimentaria global y de estabilidad económica. Ya no es un tema para ecologistas, es un tema para ministros de Economía y para cualquiera que se preocupe por la geopolítica. La quiebra hídrica, como dice el informe, fluye por las venas del comercio mundial. Una sequía en un país exportador de granos puede significar inestabilidad social en un país importador. El sistema está tan interconectado que un fallo en un nodo clave puede provocar un efecto dominó a escala planetaria. Esto pinta un panorama francamente desolador, con daños que nos dice son irreversibles y un sistema global en jaque. ¿Hay alguna salida? ¿O solo nos queda documentar el colapso? ¿Qué proponen los expertos para salir de esta? Esa es la pregunta más importante, y el informe es muy claro al respecto. No es solo un acta de defunción, es un llamado a la acción urgente. Pero la clave está en un cambio de enfoque radical.
La propuesta fundamental es gestionar la quiebra, no la crisis. ¿Gestionar la quiebra? Me suena un poco a juego de palabras, a jerga de consultor. ¿Cuál es la diferencia real en la práctica entre gestionar una quiebra y una crisis? Es una diferencia fundamental de mentalidad. Una crisis es algo que percibes como temporal. Luchas contra ella con la esperanza de superarla y volver a la normalidad. Una bancarrota, en cambio, es un estado permanente. El primer paso es aceptar la realidad. Ciertos activos se han perdido para siempre. La normalidad de antes ya no existe y no va a volver. Como dice el texto, no podemos llenar de nuevo los acuíferos agotados. El objetivo ya no es recuperar un pasado idealizado, es gestionar de forma inteligente, justa y sostenible el capital que todavía nos queda. De acuerdo, es un baño de realismo. Aceptar las pérdidas para salvar lo que se pueda. ¿Y qué acciones concretas implica esa gestión de la bancarrota? Implica varias cosas, y ninguna es fácil. Primero, renegociar nuestro contrato con la naturaleza. Ok, renegociar el contrato suena bien, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Implica ponerle un precio al agua o es algo más profundo? Garantizado por ley antes de que una industria o una ciudad pueda tomar una sola gota. Es reconocer que la naturaleza no es un proveedor de servicios, es un socio con el que compartimos un capital limitado. Entendido. ¿Qué más? Segundo, transformar radicalmente la agricultura. Ese 70% del consumo es simplemente insostenible. Necesitamos una revolución en la eficiencia. Riego por goteo, cultivos adaptados a climas más secos, reducir el desperdicio de alimentos que es, en definitiva, desperdicio de agua. Tercero, repartir de manera justa el recurso que queda, siempre asegurando el acceso prioritario para el consumo humano y los ecosistemas, antes que para usos industriales o recreativos. Y cuarto, blindar y proteger activamente los ecosistemas que aún generan y purifican agua, como los humedales y los bosques que nos quedan. Son nuestra infraestructura más valiosa. ¿Y el informe menciona una fecha? Un hito en el horizonte. Otra conferencia de la ONU. ¿Qué la hace diferente? ¿Por qué esta sí podría funcionar? Sí, y es crucial no verla como una reunión más. El informe presenta la conferencia de la ONU de 2026 como la oportunidad crítica para un rescate hídrico a nivel global. Se está planteando como el momento Bretton Woods del agua, donde el mundo debe unirse para acordar las reglas de un nuevo sistema de gestión para esta era de bancarrota. Es quizás nuestra última, y mejor, oportunidad para evitar que la quiebra se convierta en un colapso sistémico total. Entonces, para resumir la idea central, hemos cruzado un umbral. La única forma de avanzar es dejar de pensar en solucionar la crisis del agua y empezar a aceptar los términos de esta bancarrota hídrica. Y a partir de esa aceptación, pues, tomar decisiones coordinadas y a veces dolorosas para gestionar y proteger el valioso capital de agua que aún no hemos destruido. Exactamente. Has dado en el clavo. Y esto nos deja con una reflexión final, un pensamiento provocador que se deriva directamente del informe. Nos obliga a confrontar una paradoja fundamental. Durante toda la historia de la civilización, hemos tratado el recurso más esencial para la vida como si fuera infinito y gratuito. Ahora que nos enfrentamos a su bancarrota declarada, la verdadera pregunta es, ¿seremos capaces de redefinir el valor del agua no en términos económicos, sino en términos de supervivencia, antes de que la cuenta llegue a cero de forma definitiva?